¿Alguna vez os ha pasado que estabais hablando con alguien de alguna cosa y al rato os aparece un anuncio de esa misma cosa en alguna parte, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en un banner, en cualquier sitio? Y os quedáis en plan, ¿what the fuck? ¿Me estaban escuchando o qué pasa? Pues imaginad que un día cualquiera estáis en vuestro restaurante favorito y antes de que os dé tiempo a pensar en pedir un taxi para volver a casa, ya hay un Uber en la puerta esperándoos a vosotros. Os estalla la cabeza. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 52. Uber, Machine Learning sobre ruedas. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como freelance. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Con esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que hay que empezar en este fantástico mundo. Recordad, si os interesa, datos.ninja. Pues sí, cualquier día estáis saliendo de un sitio y ya tenéis ahí esperándoos a vuestro Uber. Parece cosa un poco de ciencia ficción o que realmente nos estuvieran espiando. O simplemente puede ser que somos demasiado predecibles, que también es una opción. Y es que Uber ha registrado hace unos meses una solicitud de patente de un sistema que utiliza Machine Learning para machear conductores con pasajeros potenciales basándose en predicciones sobre las tendencias de las cosas que suelen hacer de los pasajeros. Así que hoy vamos a hablar de cómo Uber utiliza el Machine Learning, que lo utiliza y mucho además. Pero antes un poco de contexto, que todo el mundo sabe lo que es Uber, más o menos, pero bueno, vamos a dar un poco más de story time, de historietas. Pues Uber nació en 2009, después de un par de malas experiencias de un tal Garrett Camp, con los taxistas y con el transporte público así en general. La primera de ellas fue una noche vieja en Nueva York, que se debe poner aquello fatal para encontrar taxi. Y entonces el bueno de Garrett Camp se tuvo que gastar $800 en un conductor privado para volver a su casa, después de estar por ahí en Nochevieja. Y luego la segunda, después de no haber aprendido esta primera lección, pues al poco tiempo estaba ahí Garrett, el bueno de Garrett, en París, una noche dándose una vuelta por París. Y era invierno y se puso a nevar. Y pues París cuando nieva también se debe poner bastante mal, como para lo de encontrar un taxi y todo eso. Así que no hubo manera humana de que Garrett encontrara un taxi. El pobre hombre, 2 veces en poco tiempo. Así que pensó que había que arreglar eso de alguna manera y se creó Uber. Al principio Uber no era más que una app, una aplicación que permitía reservar un transporte privado de lujo y ya con el tiempo pues permitieron que cualquiera pudiera ser conductor de Uber, incluso con su propio coche. Ahora ya es distinto. Aquellos años salvajes en los que cualquier persona podía dedicarse a llevar pasajeros de un lado a otro de la ciudad en su coche particular y sacarse un dinerito extra, ya se han terminado. Ahora mismo hace falta licencia y todo eso. Pero vamos, que Uber es básicamente un marketplace en el que el objetivo es juntar conductores de coches con gente que necesita ir a algún lado. Porque aunque se dedica al negocio del transporte, Uber no tiene flota de coches. Curioso, ¿verdad? Lo que sí tiene es un par de líneas de negocio además del transporte de viajeros, que también están relacionadas
con el transporte en cierta manera, que son Uber Eats para el reparto de comida a domicilio y Uber Freights, que es otro marketplace que une clientes que necesitan un transporte de logística, pues con gente que tiene camiones y provee estos servicios de logística. El principio es el mismo en las tres líneas de negocio, llevar personas o cosas de un sitio a otro sitio. Y el Machine Learning ha sido desde hace mucho, mucho tiempo fundamental en el éxito de esta empresa que se dedica al transporte sin tener ni un solo coche. Así que entre algunos de los casos de uso de Machine Learning en Uber, y aquí es donde está un poco el aporte de valor de Uber en el mundo del transporte, está la predicción del tiempo de llegada de tu Uber a tu punto de recogida o la asignación de conductores o repartidores para el caso de Uber Eats. Porque nadie quiere pedir un Uber y estar esperando media tarde a que llegue el coche a recogerlo, y nadie quiere pedir una pizza con Uber Eats y que llegue fría a casa. Uber se encarga de que esto no suceda y para ello utiliza Machine Learning. Pero además también utiliza Machine Learning a la hora de seleccionar la mejor ruta para que un conductor llegue a su destino, o también para la detección de fraude, porque al final hay transacciones bancarias o pagos con tarjetas para el pago de los servicios. Y si se produce algún problema a la hora del pago de un servicio por parte de un cliente, el conductor sigue cobrando y en ese caso Uber asume el coste y eso a Uber pues le conviene que no suceda, claro. Y por tanto, les interesa ser capaces de predecir pues estos tipos de fraude a la hora de pagar e intentar evitarlos antes de que pasen. Vista la importancia del Machine Learning en todos estos casos de uso, Uber tenía científicos de datos en plantilla prácticamente desde el principio, que estaban a tope con la creación de modelos predictivos para solucionar estos temas de cuánto tiempo va a tardar el conductor en venir a recogerme, cuál es la mejor ruta para llegar al destino. Tenían ahí científicos de datos trabajando, vamos, a tope. Y, de hecho, utilizando herramientas como R o scikit-learn, que es una librería de Python, y hacían sus modelos personalizados. Precisamente estas herramientas os sonarán del episodio de la semana pasada, cuando hablábamos de las herramientas que tiene que tener un científico de datos, las más básicas, las esenciales, vaya. Y luego, aparte de estos equipos de científicos de datos, también tenían un equipo de ingeniería separado que se encargaba de intentar hacer funcionar pues, estos modelos que les daban los científicos de datos en producción. Eran los inicios y eran equipos muy, muy pequeñitos, claro. Y entonces iban trabajando un poco sobre la marcha. Yo me lo imagino un poco así como el data scientist llegaba y le decía al equipo de ingeniería, oye, mira, que he entrenado este modelo que predice el tiempo que va a tardar el Uber en llegar, a ver si me lo puedes desplegar para que lo usen los clientes. Y entonces no tenían unos flujos de trabajo establecidos con canalizaciones de datos que permiten que los resultados se puedan reproducir cada vez que haces un experimento distinto. O sea, si utilizas el mismo modelo con las mismas condiciones, pues obtienes los mismos resultados. Esto no era el caso en los inicios de Uber. Las cosas iban un poco sobre la marcha. Tampoco tenían un sitio en el que guardaran los resultados de los distintos experimentos que hacían a la hora de entrenar los modelos, pues para poder comparar los resultados, como digo. Pero vamos, que en 2010 y por ahí nadie hablaba de Machine Learning y tampoco había una guía de buenas prácticas como tal. Suficiente que estaban intentando entrenar modelos con los datos que tenían. Ya eso es ir bastante por delante del resto. Pero bueno, ya en 2015 se pusieron serios y empezaron a trabajar en Michelangelo, la plataforma de Machine Learning de Uber. Michelangelo se encarga al fin y al cabo de estandarizar los flujos de trabajo y las herramientas de los distintos equipos para entrenar y desplegar los modelos de Machine Learning que utilizan para dar su servicio, que son muchísimos modelos, ahora os voy a contar. Pero para centrar un poco el tiro vamos a poner de ejemplo Uber Eats, que ya la app de Uber Eats se alimenta de los resultados de un montón de modelos de Machine Learning que se entrenan en Michelangelo. Uno para predecir el tiempo de entrega del pedido. Uno para ordenar los resultados de los restaurantes cuando el usuario hace una búsqueda. Otro para autocompletar la búsqueda del usuario. Como veis hay varios, pero nos vamos a centrar en el modelo de predicción del tiempo de entrega del pedido. Entonces, cuando hacemos un pedido a Uber Eats, este llega al restaurante para que lo prepare. El restaurante confirma el pedido y prepara la comida, lo que llevará su tiempo pues dependiendo de lo que haya que preparar y el lío que haya en las cocinas del restaurante en ese momento.
Cuando la comida está lista, o casi lista, se envía a un repartidor de Uber para que la recoja. Luego el repartidor llega al restaurante, tiene que aparcar o dejar su moto en algún sitio, recoger la comida, volver a su moto o bici o lo que sea y llegar hasta el cliente, lo que depende además de la ruta y el tráfico que haya en ese momento. Y el objetivo del modelo de Machine Learning que se entrena en Michelangelo es predecir la duración total de todo este proceso que, como veis, depende de muchos factores. Y así, tú cuando estés viendo a ver a qué restaurante pides, pues al lado te pone cuánto tiempo van a tardar en servírtelo. Antes de que pidas incluso. Pues todo esto, modelos de Machine Learning entrenados en Michelangelo. Durante años, los científicos de datos de Uber usaron la plataforma Michelangelo para entrenar estos modelos basados en árboles de decisión, en concreto el famoso modelo XGBoost, que aunque es un poco difícil de pronunciar, yo os lo dejo escrito en las notas del programa, se escribe XGBoost, XGBoost, y pronto incluso le dedicaremos un episodio del podcast porque se utiliza para todo y es súper eficiente. Bueno, pues para entrenarlo utilizaban características que ya venían pues, en la solicitud del pedido. Por ejemplo, la hora del día a la que se hacía el pedido o la ubicación de entrega. Pero también características históricas como el tiempo promedio de preparación de comidas en ese restaurante en los últimos 7 días u otras características calculadas en tiempo casi real, como el tiempo promedio de preparación de comidas en la última hora. Entonces, con toda esa información, con todos esos datos, con todas esas características, cuando estaba entrenado y listo el modelo para usar, pues gracias a Michelangelo se desplegaba y era invocado mediante solicitudes de red a través de los microservicios de Uber Eats. De esta manera, las predicciones de tiempo de entrega se muestran a los clientes, a nosotros, cuando estamos haciendo un pedido, antes incluso de realizar el pedido y también durante el resto de fases, es decir, mientras la comida se está preparando y luego cuando está en reparto. Pero un modelo de Machine Learning no es una cosa que se entrena una vez y ya está, ya has terminado para siempre. No, el modelo, una vez que has terminado de entrenarlo, ya empiezas a revisar la siguiente versión. Entonces, cada vez que revisaban el modelo basado en XGBoost para predecir el tiempo de entrega de un pedido, pues lo iban mejorando y lo iban entrenando sobre un conjunto de datos más grande porque veían que les aportaba más precisión a la hora de predecir el resultado y además era un modelo más complejo, con más parámetros y por tanto más grande. Y llegó el momento en el que ya tenían un modelo de Machine Learning tan grande, entrenado sobre un conjunto de datos tan tocho, que se volvió un poco insostenible. ¿Insostenible por qué? Me preguntaréis. Pues porque ya no podían aumentar la precisión del modelo sin aumentar la latencia. Es decir, el tiempo de respuesta que tarda el usuario en ver cuándo va a llegar su pedido. Porque no vale de mucho que el tiempo que predice Uber Eats sea exacto a la milésima de segundo si tenéis que esperar 5 minutos para saber ese tiempo. Nadie pasa 5 minutos mirando una aplicación para saber lo que va a tardar en llegar su cena. Cualquiera se aburre antes. Por eso la latencia es tan importante. Entonces, en Uber se habían dado cuenta de que no podían mejorar la precisión del modelo, que sus resultados fueran más precisos, más exactos, sin aumentar el tiempo de respuesta de estos modelos, o sea, la latencia. Así que decidieron explorar modelos de Deep Learning para sustituir al anterior basado en XGBoost. El requisito era que la predicción se devolviera en pocos milisegundos y que la precisión fuera mejor que la del modelo que ya tenían, porque no se iban a meter en este follón para tener resultados peores, obviamente. Pero es que también era clave que el resultado, las predicciones del modelo se pudieran utilizar para las otras líneas de negocio, es decir, que también se pudiera utilizar para predecir cuánto tiempo va a tardar tu Uber en llegar a recogerte. Y sí, llegaron a una solución de Deep Learning que desarrollaron y que es la que está actualmente implementada, que se llama DeepEta. Y está basada en Transformers. Si queréis otro día, cuando hayamos hablado de Transformers, os la explico con más detalle en un episodio. Ahora os voy a contar un poco todo el proceso que tiene lugar en Michelangelo, desde la recolección de los datos hasta que se realiza la predicción de cuánto va a tardar en llegar nuestra cena, pasando por supuesto por el entrenamiento del modelo.
Y con este ejemplo os podéis hacer a la idea de que este mismo flujo de trabajo, de todo el proceso de Machine Learning, es prácticamente idéntico para todos los demás casos de uso en Uber, los que os contaba antes, vaya. La asignación de conductores, la selección de la mejor ruta, la detección de fraude, no son los mismos modelos, pero el proceso del flujo de trabajo es similar. Todos siguen el mismo flujo de trabajo en Michelangelo. Así que la plataforma de Michelangelo tiene un flujo de trabajo de 6 pasos. El primero es la gestión de los datos, que es uno de los pasos más importantes y costosos. A partir de los datos en crudo se generan características que luego puedan ser utilizadas durante el entrenamiento del modelo. Algunas características son directamente datos que se obtienen de la petición del usuario, como decíamos antes, la hora de la petición, el nombre del restaurante, la ubicación del restaurante, pero otras son calculadas. Antes hacía referencia, por ejemplo, al tiempo promedio que ha tardado un restaurante en servir un pedido en los últimos 7 días o en la última hora. Pues estas dos también serían características. Cuando hable de características en un modelo durante el entrenamiento me estoy refiriendo a este tipo de datos. Pues en Michelangelo se almacenan las características de una forma centralizada para que puedan ser utilizadas por los distintos equipos en Uber. Al final, pues como podéis imaginar, los problemas que resuelven son similares, por lo que muchas veces pueden reutilizar las mismas características en varios equipos para resolver problemas que comparten cosas. No son exactamente iguales, pero vamos, se pueden aproximar de la misma manera. Y entonces cada equipo va añadiendo nuevas características que considera valor y que no son más que información derivada, como decía, directa o indirectamente de los datos que recibe Uber. Y así pueden aprovechar el trabajo de unos equipos, pues otros. Es como, ay, mira, este equipo, qué característica más interesante ha desarrollado. Igual la podemos integrar nosotros también en nuestro modelo. Más o menos así, iría el rollo. Estas características son las que se utilizan para el entrenamiento del modelo, que sería el segundo paso. Michelangelo soporta el entrenamiento de modelos de regresión lineal y logística, de redes neuronales, modelos no supervisados, árboles de decisión y series temporales, entre otros. Incluso, como digo, se añaden algoritmos desarrollados internamente por Uber. Entonces, para lanzar un entrenamiento en la plataforma de Michelangelo, únicamente tienen que indicar el tipo de modelo que quieren entrenar, una referencia a los datos de entrada y las características que van a utilizar, los requisitos en cuanto a potencia de cálculo, como la cantidad de memoria, si necesitan utilizar GPUs o no, que lo de las GPUs también tenemos que hablar un día de ello. Es que tenemos que hablar de muchas cosas. Bueno, que me lío. Y luego el entrenamiento se lleva a cabo en un clúster. Entonces, cuando el modelo está entrenado, la plataforma devuelve un informe con las métricas de rendimiento y el modelo se guarda en un repositorio de modelos para su posterior análisis. Y si todo está correcto, pues ya su despliegue y utilización y lanzan el modelo ahí al mundo para que lo utilice la aplicación de Uber Eats o la que sea. Pero el Machine Learning va mucho de prueba y error, por lo que normalmente no se entrena un modelo y ya a la primera tenéis algo que está listo para desplegar. No. Siento ser yo quien os traiga esta noticia. Lo habitual es estar entrenando modelos continuamente, con distintas combinaciones de características, de parámetros, de algoritmos de optimización. Las combinaciones se van al infinito. Y por eso, antes de llegar a nuestro mejor modelo, vamos probando muchas variantes y las vamos evaluando para encontrar la combinación mágica de todos estos parámetros que nos den los mejores resultados. De hecho, no es poco común tener que hacer cientos de entrenamientos antes de llegar a un modelo pasable. Entonces, para poner un poco de orden en todo este proceso, para cada modelo que se entrena en Michelangelo se almacena información sobre quién entrenó el modelo, cuándo se entrenó el modelo, obviamente la configuración completa con las características que se usaron, los valores de los hiperparámetros, etc. Además, hay que saber el conjunto de datos que se usó, tanto para el entrenamiento como para la validación, y las métricas de rendimiento que se obtuvo con este experimento. Bueno, un montón de cosas. Pues eso se almacena en Michelangelo. Y con todo esto, luego los científicos de datos de Uber pueden trabajar en la configuración adecuada del modelo para obtener los mejores resultados. Luego el cuarto paso es el despliegue del modelo y ya el quinto es cuando se realizan las predicciones. Por último, Michelangelo también soporta la monitorización del modelo una vez que se ha desplegado, es decir, una vez que se está utilizando, que está siendo utilizado por Uber Eats, por las aplicaciones que utilizan los usuarios. Y para asegurar que un modelo sigue funcionando bien, es fundamental
monitorizar sus predicciones y garantizar que los datos que siguen fluyendo por las canalizaciones son precisos y no han cambiado. Para ello, Michelangelo automáticamente almacena un porcentaje de predicciones y las compara con lo que realmente sucede, y con esta información puede generar un informe de la precisión en cada momento del modelo. Entonces, cuando la precisión se degrada con el tiempo, los científicos de datos de Uber sabrán que es hora de volver a entrenar a ese modelo en concreto. Y todo esto es lo que hay detrás de cada vez que pedís la cena a Uber Eats y os dice que llega en 45 minutos. O que pedís un Uber y parece que no os asigna al que a priori está físicamente más cerca. Todo esto es porque Michelangelo está teniendo en cuenta un montón de características para asignaros el Uber que va a tardar menos en llegar, aunque no sea el que esté físicamente más cercano. Así que eso es todo por hoy. Hacía mucho tiempo que no os contaba un caso de aplicación de todas estas cosas de Machine Learning y tal en el mundo real. Decidme qué os parecen estos episodios y así veo si hacer más, si hacer menos o qué es lo que os gusta, que hago esto pues para que os lo paséis bien y os interese, vaya. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien a quien creáis que le pueda interesar lo que pasa cada vez que pide un Uber, pues se lo compartís. Le compartís el episodio, vaya, que igual les sirve. A mí desde luego seguro que me ayuda a llegar a más gente. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo encantada de recibir vuestros emails. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!